Buenas tardes, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro misterioso, si se puede decir así. Misterios navales. Misterios navales. Estamos muy Estamos full con el mar. Y bueno, tenemos argumentos como para que nos llame la atención, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hoy tenemos otra historia de misterio, obviamente. Para eso nos encontramos un jueves cada tanto. Como para poder hablar de esas historias que nos llaman mucho la atención, que quizás no le podemos dedicar el tiempo necesario de 10 minutos. Son cosas que queremos hablar. Cosas que queremos hablar y que queremos intercambiar ideas, intercambiar teorías, para, ver si podemos un poco encontrar una respuesta, ¿no? a todos estos misterios que estamos conversando, que son todas historias sin final, ¿no? La están escuchando la Negra Solsa, quien les habla Manuel Corrado, y le vamos a contar una historia. Vamos a charlar con ustedes una historia porque, nosotros acá traemos la data, el relato, pero después no sabemos a dónde va eso. Por supuesto. ¿No? A dónde terminó esta historia que contaremos hoy, en este jueves. Les recuerdo antes de arrancar con la historia que los capítulos van a estar subidos a Spotify, ¿sí? Para que quienes quieran escucharlo, obviamente después lo vamos a compartir en las redes sociales y demás, pero quienes quieran escucharlo lo pueden escuchar ahí. Está ya subido, obviamente, el capítulo anterior, el de Franklin. Así es, el de la expedición de John Franklin. Que fue espectacular. Sí, gran capítulo. Me encantó. Para escuchar a la noche, sí, con un tecito, sobre todo cuando venga más el frío, ¿no? Sí. Una noche de lluvia. Es una historia de frío. Y sí, es una buena historia de frío. Sí, por supuesto. ¿Y tiene algo el mar nórdico o el mar del norte? Por ahí no específicamente el mar del norte, pero todo lo que es agua y norte. Sí. Como que hay guarda una cantidad de misterios y de leyendas, sí, que seguro. lo hacen muy interesante. Sí, ni hablar. Además hay como mucha cultura naval, ¿no? Que tenían las culturas del norte, sí, no sé, pienso en los vikingos, pienso, en los ingleses también, y toda gente que fue dando lugar a muchas de las historias que estamos comentando en estos días. Vamos a hablar de una historia que es conocida como el misterio del faro de Flannan, ¿sí? Es como la historia... Es como el título, ¿no? Como la van a encontrar en un montón de lugares, en Wikipedia, en YouTube y también quizás en algunos podcasts de Spotify. ¿Por qué se llama así? Bueno, básicamente es un misterio que se desarrolla en un faro, en una isla, que en realidad la isla no se llama Flannan, sino que la isla se llama Eilean-Mor. Así es. Eilean-Mor. Sí, medio como islandés. Sí, bueno, claro, es los escoceses. Sí, no, es una isla claramente escocesa que está del lado oeste, digamos, de la costa de Escocia, ¿no? Del lado del Atlántico. Es una serie de islas, son 7 islas en realidad, ¿no? El conjunto de islas se le llama las Islas de Flannan. Las Islas Flannan, exactamente. Y ese estado de Eilean-Mor es como un islote, ¿no? Exactamente. Me parece que decirle isla es un montón. Es un montón. Y forma parte de un conjunto de islas que le llaman las Hébridas exteriores, que eso también nos da una pauta, ¿no? De lo aislado que está este archipiélago de las Islas Flannan, ¿no? Si uno lo mira en un mapa, lo busca en un mapa, está en el medio de la nada. Exactamente, está bastante desolado, digamos, es un punto extraño, que dadas las características de la isla particular de Eilean-Mor, de este islote si se quiere, era conveniente quizás poner ahí un faro, ¿no? Por razones, uno piensa que obvias, ¿no? Un pedazo de roca gigante en el medio de la nada y conviene que pongamos un faro para que no se lo lleven puesto. Además que ¿no? Seguro que era una zona muy transitada, ¿no? Pensemos por el tránsito que podía haber entre Norteamérica y Gran Bretaña, y además que es un mar que no es precisamente un mar calmo, ¿no? No podemos decir que era una pileta, ¿no? Totalmente. ¿Por qué se llama Flannan? Bueno, básicamente en el siglo VII, un obispo, escocés claramente, un tipo muy activo,
¿sí? Decidió, activo digamos en la sociedad, en la cultura, decide pasar sus últimos años, sus años de retiro, en justamente la isla donde se encuentra hoy el faro, ¿no? En ese momento no había faro, y construyó ahí como una especie de refugio de piedra en donde vivía solo en ese refugio. Así es. Y era un ermitaño, ¿no? Como Tom Hanks en Náufrago. Ponele, ¿no? pero voluntario. Porque, claro, pero voluntario, tal cual. Él, así como vos contás, era un tipo que tenía un papel muy activo en la iglesia, todo. No sé qué iglesia sería la de Escocia, pero no era, digamos, no entiendo que no era la religión católica romana. Y bueno, y el tipo fue a pasar sus últimos años a vivir como un ermitaño, ¿no? Exactamente. Ahí a la isla de Flannan. Sin ninguna compañía más que él mismo y las gaviotas. En las gaviotas. Uh-huh. Así que en la isla básicamente es un pedazo de roca con pasto, ¿sí? Y una especie de guarida, de refugio, que podríamos decir incluso que es una cueva, ¿no? No tiene mucho más, que no tiene forma de casa, ¿no? Es como un refugio de piedra donde este tipo vivía adentro y nada más que eso. Uh-huh. Es todo lo que se puede ver de aquel islote, uh-huh. ¿no? Si se quiere. Pero bueno, a finales de 1800, obviamente ya con una navegación navegación marítima más avanzada y con los problemas que mencionábamos un rato que se pueden tener en aquella zona a nivel accidentes y demás, y también guía para que los barcos sepan qué puntos geográficos se encontraban antes Exacto. de llegar al puerto de Escocia, sí. La necesidad de tener un faro. Uh-huh. Así que viene a finales de 1800, ¿sí? Más precisamente creo que es 1895. Exacto, 1895, 1896 empiezan a decir, bueno, vamos a... Claro. Empiezan los proyectos para hacer la construcción del faro. Y el 7 de diciembre de 1899, o sea, ahí nomás del nuevo siglo, cortaron la cinta. Cortaron la cinta. El 7 de diciembre prende la luz por primera vez el faro de Flannan, que daría vida a esta historia que vamos a contar hoy. Una historia que comienza un año después. Casi con exactitud, podríamos decir, claro, ¿no? Porque sí, es un porque 7 de diciembre. Exacto, es de diciembre, pero del año 1900. Exactamente, arrancado el nuevo siglo. En diciembre de 1900 es donde se empieza a desarrollar la historia que les vamos a contar hoy. La historia que tiene que ver con este faro, que como les decíamos hace un ratito, tenía la misión de ser guía, como todos los faros, de los barcos que pasaban por el lugar, poco para que no se lleven puesto a la isla, ni ninguna de las otras islas, pero también para ser guía a el puerto de Escocia. La misión, obviamente, en un lugar tan aislado que necesitaba de un grupo de personas que lo sostengan, que lo mantengan, y que esas personas no podían ir y venir a su casa porque estaban aislados. Exacto, y aparte, bueno, porque era una navegación muy difícil. Exacto, claro, o sea, había que hacer todo un tema para llegar hasta ahí, uh-huh. No se podía ir y venir en el día, uh-huh. ¿no? Por lo tanto, se había establecido como una especie de dinámica donde un grupo de personas, específicamente 4 personas, se hacían cargo del faro. Así ¿no? es. 3 personas dentro del faro, o sea, en la isla, y una persona en tierra. Exacto. La persona que estaba en tierra, después de determinada cantidad de tiempo... Iban rotando, eran 3 personas, digamos, en trabajo, una descansando, y eran aproximadamente 3 semanas en el faro, 2 semanas en tierra. Entonces, iban rotando una vez por semana o una vez cada 10 días, iba el barco de... abastecimiento, iba uh-huh. a llevar provisiones, también seguramente cosas, repuestos, combustible, todo lo necesario para el funcionamiento del faro, y también con ese barco iba la persona de relevo, ¿no? Hacían un cambiazo entre la persona que estaba en tierra y uno de los fareros que iba a descansar. Claro, recordemos que al no tener comunicación y la tecnología de aquel momento era bastante básica,
el faro no tenía instalación eléctrica para prender la luz, ¿no? Absolutamente nada, no tenía ni radio, ni telégrafo, ni nada, estaban en el medio de la nada, y lo mismo también, no electricidad, olvídate, funcionaba con parafina, y de hecho los fareros, una de sus tareas era justamente estar ahí mirando, haciendo guardia a la noche, que el faro estuviera en funcionamiento. Claro, que esté prendido. Exacto. Que no le falte la parafina, claramente, para que eso funcione, que los espejos del faro estén limpios para que pueda reflejar la luz, y demás, ¿no? También había como una especie de estructura de casita al pie del faro donde ellos vivían, o sea, donde estaba su cocina, el comedor, las habitaciones, y también un cuartito donde había un carrilcito, como una especie de trencito. Claro, era como una sala de máquinas, una pequeña sala de máquinas, donde funcionaba un pequeño motor que hacía funcionar podemos decir un trencito, era como un pequeño vagón que funcionaba con unos rieles que eso lo utilizaban justamente para llevar y traer cosas desde el barco de aprovisionamiento hasta el faro, porque tengamos en cuenta que la isla era puro acantilado, claro, ¿sí? Eran 60 metros de acantilado, y llevar las cosas, subir las cosas y llevarlas hasta el faro, si uno ve de hecho una foto del faro, uno puede ver que los rieles van haciendo como un zigzag, ¿no? Por lo empinada que es la pendiente del islote. Tiene el faro, la superficie, desde el nivel del mar hasta la parte de tierra de la isla son 60 metros. 60 metros, más o menos. Más la altura del faro, claro, más digamos. El faro, unos 20 y pico, claro. 23, 24 metros. O sea, era la altura, ya 60 metros, cualquier cosa que quiera subir de provisiones y demás. Aparte, tengamos en cuenta que no eran provisiones del chino. No, y aparte con el mar ahí, con el oleaje. Y golpeando, ¿no? Sí, golpeando. Sí. De hecho, los buques que llegaban tenían que frenar antes y bajaban en un botecito hasta ahí. Exacto. Porque no podían acercarse, imaginen, una ola podía dar el barco contra la isla. Había que animarse. Había que tener ganas de andar ahí. Sí, había que tener mucha experiencia, seguro, para claro, andar por ahí. Una de las cosas que tiene relación con esto, con la comunicación, con la forma de sostener una dinámica, si se quiere, entre el islote y tierra, era la comunicación a través de banderas. Por lo tanto, los fareros iban indicándole a tierra, ¿no? En tierra había una persona encargada de cada tanto mirar. Exacto. No serían binoculares. Claro, no son binoculares. Un catalejo. Algo así, ¿no? Claro, una persona que tenía esa tarea asignada, tenían que mirar hacia la isla y ver si había algún tipo de señalización por bandera, ¿no? Claro. Y si había algún problema, ellos lo único que podían hacer era poner una banderita roja y esperar. Claro, sí, tenían banderas de diferente estilo. La que levantaba la alerta era la bandera roja de peligro, ¿no? De una alerta de que algo estaba pasando, que alguna urgencia necesitaban. Por lo tanto, la persona que veía esa bandera tenía que avisar a autoridades para que vayan a socorrer a las personas del faro. Pero después tenían otro tipo de banderas que tenían que ver, obviamente que no todo el tiempo había una bandera puesta, porque por ahí no pasaba nada y no tenía por qué pasar algo, entonces no había bandera. Pero sí había banderas, por ejemplo, de bienvenida, que era que, bueno, cuando el barco estaba llegando, ya veía la bandera de bienvenida, entonces ya sabía que lo estaban esperando. Exacto. Era casi como una costumbre, si bien por ahí no era obligatoria la bandera, pero sí era una forma de que la gente que estaba en el faro le avisaba a tierra que los estaban esperando. Claro, ¿no? además imaginemos que sería de todo un evento, ¿no? Cada vez que llegaba el barco seguro que lo esperaban con muchas ganas. Imagínate, sobre todo el que se tenía que volver a tierra, ¿no? Una desesperación porque vengan. Seguramente. Y aparte esto de que el que sale del barco no es como tocas timbre y esperás, ¿no? Ahí estaban en el medio de la nada, o sea, las personas que recibían a la embarcación tenían que estar atentas, ¿no? Porque ante cualquier situación que pase y demás, por lo tanto, era importante que desde el barco se vea la bandera de bienvenida y todos estén atentos de que iba a pasar un desembarco en la isla. Totalmente, tenía que estar todo muy coordinado. Exactamente. Bueno, ¿por qué estamos acá y por qué es un misterio? Bueno, básicamente, un 26 de diciembre de 1900, ¿sí? Poco más de un año, unos días después de cumplido el aniversario
de la inauguración de El Faro, se dio una situación particular, que es que parte, ¿sí?, un vapor llamado el Hesperus, que básicamente tenía como misión llevar provisiones y aquel farero de reemplazo, exacto, ¿no? al señor Moore, que era quien estaba descansando en tierra. Entonces sale el Hesperus con el señor Moore a bordo y con las provisiones para abastecer el faro. Un dato interesante es que en realidad el Hesperus tenía que partir el 20 de diciembre. Pero como, bueno, había mucha tormenta, estaba muy difícil el mar para navegar, finalmente terminan saliendo el 26. Claro, un par de días después. Que sí. Esos días más tarde, o sea, esos días que se tardaron en llegar, se demoraron en salir para Flannan, no era un problema, porque en el faro ellos tenían bastantes provisiones. De hecho, hasta tenían una huerta. Exactamente, ¿no? tenían una huerta, podían pescar también, o sea, comida no les iba a faltar. Claro, estaba como todo más o menos preparado para saber que podía existir algún tipo de por supuesto, era gente aparte, gente con experiencia, gente preparada, gente con muchos años. En este momento, en el faro, en este momento de los hechos que estamos diciendo en diciembre del año 900, estaban en el faro James Ducat y Thomas Marshall, que eran dos fareros con mucha experiencia, más de 20 años de experiencia cada uno, y estaban también con Donald MacArthur, que era como una especie de auxiliar farero, sí, que él estaba ahí en realidad haciendo un reemplazo de una persona que estaba con baja por enfermedad. Así que bueno, ellos eran las tres personas que estaban en el faro. Claro, tenemos en cuenta que cuando hablamos de que este era un reemplazo, no era un novato. No, seguro, no es como si estuviéramos nosotros. Claro, no, que nunca en nuestra vida pisamos un faro. Claro, ¿no? nosotros estorbamos, ¿no? Claro, no, este era un tipo experimentado en cuestiones de navegación. Por ahí no era un experto en faros, claro, por eso era ayudante, pero era un tipo con experiencia. Claro, era toda gente que estaba familiarizada con el mar y con la navegación, gente que sabía hacer nudos, o sea, gente sí, que la tenía clara. De hecho, yo leí por ahí que incluso para uno de ellos, si no mal no recuerdo, creo que era para Ducart, que era el de mayor, claro, el jefe. Este faro era como una especie de retiro en paz, ¿no? Porque era como el momento en el que él había estado como en un montón de faros, un tipo con mucha experiencia, y que este era como el más tranquilo de todos, ¿no? Era como, bueno, un faro tranqui, cerca de un lugar, sin conflicto. Tenemos en cuenta que son tipos que habían estado en lugares de conflicto bélico, ¿no? En donde tipo corría riesgo su vida de que venga un barco pirata, de que venga una línea de embarcaciones a atacar el puerto. Claro. Entonces, el tipo estaba en un lugar donde era tranquilo, me retiro en paz, en un faro tranqui, sin problema, cerca de casa. Claro. Entonces, nada, era como un laburo ideal, ¿no? En la sucursal que le convenía, vamos a decir. Así que eso a tener en cuenta también para saber la experiencia de esa persona que ya estaba con muchos años de su trabajo encima, ¿no? Sí. Alguien que no le faltaba experiencia. La situación es la siguiente: cuando el Hesperus parte hacia el faro de Flannan, se encuentra con la situación de que estas banderas que hacían de señalización no se encontraban. Quiere decir que no había bandera de peligro, pero tampoco había una bandera de bienvenida. Cosa que era extraño, ¿no? Que se olviden, o sea, tengamos en cuenta, gente que desde el día 20 de diciembre estaba esperando que llegue ese barco, se demoró. Entonces, gente que estaba esperando que llegue el barco. No podía agarrarlos de sorpresa. Sin embargo, bueno, llegan y no ven nada, no ven ningún... La isla desierta, digamos, por lo menos a simple vista, exactamente, ¿no? Desde abajo no se veía actividad. No se veía nada, tampoco veían que estuvieran de pronto preparadas las cosas para carga y descarga, ¿no? Porque esto que comentábamos, que había como un pequeño vagoncito ahí para descargar cosas, bueno... No había absolutamente nada esperándolos. Claro, eso es en principio sospechoso, ¿no? Raro, extraño. Cuando el barco de Hesperus hace un rato de tiempo, el capitán, Jim Harvey, se queda... Toca bocina, espera como la reacción del otro lado. Bocina de un barco que... Hay que no escucharla, ¿no? Y no es lo mismo que la bocina del 147, total. ¿no? Después también esperan un rato, tiran una bengala,
también para ver si aparecía alguien y nada. El capitán ordena al farero de reemplazo, Moore. a Moore, que baje en el... Joseph Moore. Exactamente, que baje, ¿no? Con el botecito, que vaya hasta la isla y que, bueno, les avise. Les avise o que les se fije por qué no salieron a recibirlos. El tipo toma el bote, llega, hace todo el camino. Algunos hacen hincapié en algunos relatos que lees en una tradición sobre la cueva donde vivía la pequeña caseta de piedras de San Flannan. Que decían que tenías que caminar, que darle 2 o 3 vueltas caminando para atrás. Claro, que no le tenías que dar la espalda. Exactamente, entonces era como una tradición que vos llegabas y tenías que hacer eso y después entrabas a la isla. Bueno, hace todo este ritual, intenta entrar por la puerta principal del faro, estaba cerrada, ¿no? Entonces da la vuelta y entra por la puerta de la cocina, ¿no? Y ahí se encuentra todo un panorama, ¿no? Una situación por lo menos extraña, teniendo en cuenta lo que sigue de la historia, ¿no? La mesa servida, ¿no? Una mesa servida como si fuera que alguien... Había estado comiendo. Había estado comiendo o que se estaban por sentar a comer, claro, ¿no? La fogata, o sea, el fuego del hogar, de la chimenea, que es fundamental, sobre todo imagínense en Escocia, en una isla, es algo que no te puede faltar, es fuego. Claro. Es algo que nunca vas a apagar. Exacto. Estaba extinguido en el sentido de que se apagó porque nadie lo mantuvo vivo, nadie le agregó leña. Entonces en un momento se apagó. Todo en un orden extraño, ¿no? No había nada desordenado. Pero no había caos. Había señales de que el reloj, por ejemplo, el reloj de la pared, estaba parado porque no le habían dado cuerda. Entonces, seguramente sintió Moore cuando entró que quizás hacía varios días que no había movimiento. Exactamente. Sí, era una señal de que hacía rato que no pasaba nada. Claro. Un detalle particular, una silla acostada, sí, como caída. Obviamente este hombre da aviso a su capitán de que no encontraba a los fareros. Su capitán decide bajar 2 hombres más de la tripulación. Así es. Para que lo ayuden a buscarlos. Y él, mientras tanto, se va con el Hesperus de vuelta a puerto. Claro. Para avisar. Como que dejan 3 hombres como provisionalmente y hasta que, bueno, la compañía enviara gente, otras personas, pero bueno, sí, el Hesperus va a dar el aviso de que, bueno, de lo que sucedió. Claro, de que no estaban los fareros en el lugar. En esa nueva pesquisa, si se quiere, esa nueva como volver a buscar... Tenemos acá, en exclusiva, sí, el aviso. Tenemos una copia del aviso del capitán del Hesperus, sí. El aviso que transmitió a la compañía de faros del norte cuando llegó a tierra. Que dice lo siguiente. A ver, ¿qué dice? Lo hemos traducido, por supuesto, sí, ¿no? Lo hemos traducido desde el escocés, nos costó un montón. Dice: ha ocurrido un terrible accidente en las Islas Flannan. Los 3 fareros, Ducat, Marshall y el Ocasional, han desaparecido de la isla. Los relojes estaban parados y otros signos indicaban que el accidente debió haber ocurrido hace aproximadamente una semana. Pobres hombres, deben haberse caído por los acantilados o haberse ahogado mientras trataban de asegurar una grúa. Esto que acabas de leer es el texto, o sea, el informe del Hesperus. Exacto, el informe del Hesperus, cómo él transmite la primera señal de alerta, digamos, a la compañía de Faro del Norte de que hubo un problema en ese faro y por eso él tuvo que dejar a esas personas ahí. Y bueno, ahí es cuando empieza a activarse esta señal de alarma, ¿no? Claro, cuando Moore, el reemplazante, digamos, ¿no? Empieza con los otros 2 hombres a hacer toda la revisión de nuevo del lugar, se encuentra con otros detalles. O sea, como que empieza a prestar atención a algunas cosas. Entre esas cosas es que el faro tenía la resina y estaba limpio,
como que hasta último momento por lo menos se habían ocupado de Claro, estaba como puesto a punto, a pesar de que no estaba funcionando, pero lo habían mantenido, exacto. Y por otro lado, recorriendo las afueras, o sea, el resto de las islas, se empiezan a encontrar con, por ejemplo, los rieles del carrito que usaban para llevar y traer los materiales y las provisiones, roto, desarmado, como que alguien lo hubiese sacudido, ¿no? Así es, había mucho daño del lado oeste del islote, ¿no? O sea, del lado que estaba, digamos, más a descubierto del océano. Ahí es donde ven mucho daño, como si hubiera pasado una fuerza arrasándolo todo. Claro, como si algo se hubiese llevado puesto de un plumazo, si se quiere, todo lo que ahí se encontraba. Piedra, tierra, los rieles, todo. Al mismo tiempo, insistimos, en la parte de adentro no había como mucho más caos, si se quiere, como para que uno pueda llegar a decir, bueno, acá hubo un conflicto y demás, ¿no? Claro, como signos de violencia, sí, nada de eso. Una de las cosas que encontró nuestro amigo Moore, en esta altura ya es amigo, dentro de el faro, son algunos escritos, ¿sí?, que brindan un poco de detalle o un pantallazo, aunque sea parcial, de lo que podría estar pasando. Seguro es. Encontraron algunas anotaciones de los tres fareros, ¿no? En lo que sería el diario del faro, donde ellos iban anotando, bueno, todos los eventos, iban registrando todo lo que iba sucediendo, ¿no? Y Moore encuentra algunas entradas inusuales, como mínimo, un poco inquietantes en el diario. Quien escribía era Marshall, ¿no? El segundo a cargo del faro. Y Marshall anotaba el 12 de diciembre que había unos vientos que no cesaban, unos vientos muy, muy fuertes, y que él nunca había visto vientos así en sus 20 años de carrera. Eso es lo que anota él el 12 de diciembre, Marshall. Después, al día siguiente, anota que Ducat, o sea, el jefe del faro, estaba muy callado, y que MacArthur, que era el auxiliar, estaba llorando. Esto el día 13 de diciembre, o sea, podemos entender que la tormenta seguía, ¿no? Que el temporal no había menguado. Y el día 14, que es la última entrada, Marshall anota que el temporal había pasado, que la tormenta había cesado, que los tres habían estado rezando el día anterior, pero que ahora, como la tormenta había cesado, bueno, Dios está sobre todo. Esa es la última anotación que encontraban en el diario del día 14 de diciembre. Uno de los detalles que también se encontraron fue que el abrigo de los fareros no estaba. Claro, momentáneamente exacto. habían salido con su abrigo, pero había sí una prenda de abrigo, exacto, que había quedado adentro colgada, como que nunca lo habían agarrado, que era de MacArthur. De MacArthur, exactamente, ¿no? Del más joven, del menos experimentado, que da mucho que pensar, ¿no? Porque si juntamos todas las señales que se fueron encontrando, la silla caída, el abrigo todavía colgado, es muy rara la situación, ¿no? De uno salir, sobre todo si hay un vendaval como el que ellos están describiendo, sin el abrigo. Y aparte hay algo que es muy interesante, que es que dentro de las leyes, si se quiere, o de la normativa que tenía la empresa para los fareros, exactamente, era que estaba prohibido, bajo cualquier circunstancia, que todos los fareros abandonen el faro. Exacto. O sea, siempre, pase lo que pase, uno tenía que quedar adentro. Exactamente, esa era la idea también de que fueran tres, claro, ¿no? De que justamente estando tan aislados, que si sucedía cualquier cosa, el faro no quedará sin atención. Tengamos en cuenta que ese faro,
ese faro no encendido podía tener consecuencias mayores, por supuesto, ¿no? Que es tipo el choque de una embarcación, lo que hablábamos al principio, ¿no? Es interesante el dato de las fechas que recién dice acá Solza. El 14 de diciembre del 1900 dice Marshall que es la cuando tormenta, vemos la última entrada. vemos la tormenta, Dice pero dice que la tormenta pasó. Exacto, que la tormenta pasó. O sea pero que había habido tormenta los días exactamente. Ahora bien, hay un dato que se conoce después de un buque, un barco. Un barco que se llamaba Arctor. Que venía desde Filadelfia, Estados Unidos. Exacto. Hacia el puerto de Escocia. Y que emite una alerta o una especie de denuncia, ¿sí?, a la empresa que controlaba los faros de Escocia, porque dice que justamente no estaban brindando el servicio correspondiente, ya que ellos pasaron el día 15 de diciembre, ¿no?, por aquel lugar, y el faro de Flannan estaba apagado. Exacto. Ahora, esta alerta no se conoce el mismo día. No, ellos pasan el mensaje a la compañía de faros del norte, pero evidentemente la compañía de faros del norte no... O no le algo falló, porque seguramente quizás hubieran podido, digamos, adelantar la partida del Hesperus, ¿no? Claro. Pensemos que el Hesperus 10 días después llega. Claro, porque el mensaje que emite el actor, ¿no? Ellos cruzan por la zona el 15 de diciembre, pero hacen puerto el 18. Exacto. 3 días después. Tenía que salir el 20 el Hesperus, pero sale el 26. O sea que pasaron muchos días desde que este buque da cuenta de que el faro estaba apagado. Exacto. Entonces, sin embargo, esto es un dato importante porque al menos se puede saber que ya el 15, no se sabe si antes, pero por lo menos ya el 15... el faro no estaba funcionando. Claro, y el interrogante se abre, o uno de los interrogantes se abre es, si la tormenta pasó el 14, ¿qué pasó la noche del 14 para que en la madrugada del 15, digamos la noche del 14 y el 15, para que esa noche este buque que venía de Estados Unidos no haya visto o no haya emprendido el faro en ese momento? Exactamente. ¿No? Pues se supone que si la tormenta pasó, el faro estaba limpio, había parafina, ¿por qué no estaba encendido? Sí. Y ahí empiezan también a revisar todos los registros climáticos, ¿no? Y empiezan a revisar los registros climáticos y hay que ver qué tan confiables serían, pero es sorprendente porque no coinciden con los relatos de Marshall en el diario, ¿sí? O sea, no había registro de que hubiera habido una tormenta, un vendaval de esas dimensiones en esos días que se ven las entradas en el diario. Claro, pero el 20 de diciembre sí hubo una... El 20 sí. Pero claro, no días antes. Exacto, no días antes, y el faro ya estaba sin funcionar desde varios días antes. Entonces, bueno, eso ya es materia de investigación, ¿no? Claro, ya ahí partimos al universo de qué es lo que sabemos, porque tenemos básicamente los que tenían que encender el faro no están, sus registros son hasta una fecha, de esa fecha en adelante no se sabe absolutamente nada de lo que pasó con ellos, y la única idea que se puede llegar a tener, que es la idea de la tormenta, no coincide con la realidad, si se quiere, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma, ¿no? Sí. No coincide con la realidad. Si bien las Islas Flannan se encontraban lejos de Escocia, no tan lejos como para que no haya un registro del clima, ¿no? Más o menos lo que estaba pasando en un lado podía pasar en otro, ¿no? Entonces, ahí se abre una serie de preguntas que siguen sin respuesta. Por supuesto, más allá de que, bueno, tenemos, por supuesto que la Compañía de Faros del Norte, ¿no?, hizo su investigación, enviaron una persona al in situ, digamos, a la isla de Ilan Moor, a hacer una investigación. Esta persona, cuando llega,
nota esto que estábamos mencionando de que la isla estaba, parecía arrasada por alguna fuerza de la naturaleza incontrolable en toda la zona oeste. Y bueno, el investigador, más o menos lo que se va dando una idea, o lo que él va encauzando la investigación, por el lado de que, bueno, algo había sucedido con Ducat y con Marshall, y algo distinto había sucedido con MacArthur, que era el que encuentran el abrigo colgado, ¿no? O sea, había sucedido algo que evidentemente hizo que los primeros dos, experimentados y todo como eran, hubieran necesitado, por alguna circunstancia, que MacArthur saliera precipitadamente a asistirlos, ya sea porque hubieran caído al agua, o porque estuvieran en peligro, o porque necesitaran ayuda para mover algo muy pesado que entre los dos no podían, y entonces es cuando MacArthur abandona sin el abrigo, deja esa silla tirada, bueno, y sale corriendo y supuestamente habría ido a auxiliarlos. Esto es más o menos por donde van causando la investigación, el encargado de la investigación de la empresa. Y algo muy importante que dicen acá es que él, justamente, algo que anotó en su informe es que quien hubiera sido, o sea, la tercera persona, el último de los tres, que dejó el faro sin atención, estaba violando las normas de la compañía. Claro, que para ellos era lo más importante, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Vamos a echarle la culpa de algo que no sabemos dónde está, ¿no? Hay un detalle que no me quiero olvidar, porque después fue parte de algunos relatos, incluso de algunas ficciones, que tienen que ver con que en un momento encontraron una caja, ¿sí? Revoleada por ahí en cercanías de donde está el carril, sí. ¿sí? Donde está especie de carrito con vías para... Exacto. Una caja una caja con cuerdas, con cosas, sí. Que la encontraron como ahí como desparramada, sí. Que algunos elaboraron ciertas teorías con esa caja en relación a lo que quizás esa caja tendría, en realidad que no tendría cuerdas, sino que tenía otras cosas. Hay un universo de teorías que en un ratito vamos a desarrollar, que tienen que ver con leyendas y también con las hipótesis, ¿no? Que uno puede sacar acerca de lo que pudo haber pasado. Por supuesto, porque desde ya que nunca se encontraron los cuerpos, ¿no? Eso es un punto importante. Entonces, ¿no? como nunca se encontraron los cuerpos, todo es posible. Se abre un abanico de teorías que, bueno, realmente todo es posible. Un dato importante que tengo acá de la investigación de este personal de la empresa de faros del norte es que cuando llegó a la isla y vio el daño que había en el terreno, dijo que él anota que el daño hecho al terreno era difícil de creer si no se veía, que había que verlo para creerlo lo devastado que el estado en el que estaba la isla. O sea que si pensamos en la teoría, ¿no? De que parte de la acción de haber salido del faro por parte de los dos más experimentados fue por razones de una tormenta, ¿no? Por más que los registros climáticos no coincidan con eso, sí. Podemos entender de alguna forma que MacArthur salió, como bien vos decías, corriendo a auxiliar a sus compañeros por una situación relacionada a lo climatológico, ¿no? Claro, es también hay muchas cosas muchos pequeños elementos que también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque uno piensa, tormentas debe haber muchas en esa zona, ¿cómo es que estas dos personas, que Ducat y MacArthur, cómo es que salieron teniendo más de 20 años trabajando en faros y sabiendo de los peligros? Pero un dato interesante que quizás puede ayudar a explicar algunas cosas es que Marshall, ¿sí? Hace poco Marshall había sido multado por la compañía. Ya nos vamos dando una idea, ¿no? De cómo se manejaba esta compañía. Marshall había sido multado porque había perdido el equipamiento que le habían dado para trabajar, ¿sí?
que había, ahí es más, el equipamiento de él había sido arrasado durante un vendaval, o sea, no es que lo había perdido. Claro. Realmente había sido producto de algo que le había sucedido trabajando, ¿no? Entonces algo que dicen es que puede haber, justamente como se encontraba esta caja con cuerdas revoleada por ahí, una cosa que decían es que, bueno, quizás como le había pasado esto a Marshall, tal vez Marshall y Ducat pensaron que podía suceder esto si perdían algún tipo de equipamiento, pensaron que podía llegar a multarlos, que la compañía podía llegar a sancionarlos, entonces arriesgaron su vida para preservar los equipos de la compañía, ¿no? Claro, es algo que quizás se podría tener. Sí, y me imagino también el nivel de la multa como para que estos hombres, ante terrible situación, porque es que seguramente imaginemos lo que serían estos sueldos, ¿no? Claro, y aparte me parece interesante porque en un punto, si la descripción del libro, ¿no? de este libro de notas, como un libro de actas en donde ellos iban escribiendo todo lo sucedido, si lo que se escribía en el libro era algo de miedo por el nivel y la fuerza del temporal que se estaba viviendo, igual que se atrevan a salir a sujetar lo que sea, lo que fuere, tal cual. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué? ¿No? Es una pregunta que me parece interesante. Y después, obviamente, el universo de las teorías, que tiene que ver con desde intrusos que podrían haber llegado, ¿no? De hecho, hay una película. Hay una película protagonizada por Gerard Butler, del 2018. Se llama The Vanishing. The Vanishing como la desaparición, ¿no? También creo que en español se llama El misterio del faro. Bueno, está inspirada muy remotamente, ¿no? Claro. En esta historia, y la teoría por la que va esta película es que, bueno, piratas, básicamente, ¿no? Que en algún momento en la isla, arrimado por las corrientes, llega un tesoro, y con el tesoro llegaron los piratas, y bueno, empiezan a haber problemas porque los fareros no querían entregar el tesoro, medio que se hacían los que no, ya acá no llegó, o no, ya lo mandamos a la costa, y bueno, empieza, pensemos que también, la película juega mucho con lo que sería el estado psicológico de estas personas, claro. Que yo creo que los fareros estarían muy tranquilos, ¿no? Pero bueno, en la película un poco los pintan como que eran personas que sufrían el aislamiento. Perturbadas. Claro, y entonces, empiezan a haber problemas, y en la película terminan todos un poco peleándose entre ellos, digamos. Claro, sí, como molestos entre Pero bueno, es una de las teorías, sí. Es una de las teorías. Que pueden haber sido víctimas de piratas. También hay teorías más tiradas de los pelos, como espías, ¿no? Ajá, como que fueron secuestrados por una red de espionaje. Uno diría, ¿qué van a ir a espiar ahí, no? ¿Para qué? Aparte, que ni siquiera estaba incomunicada la isla. ¿Qué información podían tener ellos, no? ¿Qué te podés llevar de acá? Pero bueno, y también, esta teoría que nunca falta, ¿no? Siempre que alguien desaparece, está la posibilidad de que se fue a empezar una vida nueva. Es inevitable. No sabemos. Hay dos formatos de teoría que son infaltables, que está vivo en otro lado y cambia por alguna razón que desconocemos. Bajo esa teoría yo no entiendo por justo los tres querían hacer lo mismo. ¿Qué tanto vas a querer a tu amigo como para vos también dejar tu vida? Y bueno, es un poco extraña. Y después la otra, que es la infaltable, que es obviamente una abducción, ¿no? Que esto tiene que ver con que... Por los ovnis del 1900, sí, ¿no? Como ovnis que tienen obviamente mucha tecnología desde años... Seguro. Pero que se dice por ahí que en la zona de Escocia hay como algunos puntos que tienen como un récord de avistamientos de ovnis. Esto igual pasa en cualquier lugar donde alguien desaparece, siempre alguien te dice que en ese lugar hay un récord de avistamientos de ovnis, así que es una teoría un poco, a mi parecer, tirada de los pelos. ¿Casualidad? No lo creo. No lo creo. Pero bueno, una de las teorías es que aparentemente vino un ovni y se chupó a 3 tipos que estaban solos en una isla, ¿no? Exactamente, sí. Después hay una línea de leyendas, si se quiere,
que me parece a mí las más interesantes y de las cuales voy a elegir creer, porque hay este dato particular que tiene que ver con que las islas... Eran unas islas misteriosas, Son ¿no? misteriosas. O sea, a la gente les tenía un poco de miedo, Sí, ya desde sí, antes sí. del Faro. Tenemos en cuenta que a partir de 1925 es que... Que el telégrafo... claro, que empieza a haber sí, como... más o menos fue por ahí, la década del 20, sí. Hubo una actualización tecnológica en la cual, obviamente... Sí, 1925, exactamente. Llegó la tecnología y hubo telégrafo y hubo también una electrificación en el faro, por lo tanto, Claro. ya no era necesario tanto mantenimiento. Claro, y no estaban tan aislados. Exactamente. Y en el 75 se automatizó. Exactamente. Entonces, así que desde ahí está deshabitada la está isla. deshabitada la isla, por lo tanto, hoy por hoy no podemos decir que hay historias de misterio en la isla porque no hay nadie que las Claro. viva, ¿no? Pero sí se cuenta que en la época de el ermitaño Flannan, y después también, sucedían cosas extrañas muy relacionadas a los campesinos, Sí. que si bien la isla estaba deshabitada, siempre tuvo como un buen césped Sí, para entonces los animales. sí, ¿no? llevaban su ganado a pastar. Exactamente, iban en un barquito, lo llevaban a pastar ahí, pero a pesar de lo difícil de llegar al lugar y pero de lo bueno que era el pasto en ese lugar, ninguno de los campesinos se atrevía a pasar la noche más allá de que estaba la cueva del ermitaño ahí para utilizarla. Claro. Nadie se quedaba una noche en Flannan. Todos se negaban a quedarse en la isla. Yo también me negaría básicamente porque no hay un hotel con una buena cama. Claro. Pero estos hombres no buscaban eso. Entonces, lo particular era justamente que la gente prefería cruzar un montón de kilómetros de mar para llevarlos a pastar ahí a los animales, pero hacían lo mismo de vuelta con tal de no quedarse. Exactamente porque había como una leyenda, a las islas le decían los 7 cazadores, Exactamente. a este archipiélago de la Flannan, porque porque inspiraban miedo en la gente, Claro. ¿no? Era algo que se tenía mucho respeto, era un territorio muy peligroso, ¿no? Yo creo que podemos entender que a lo mejor justamente se le tenía miedo porque se habría cobrado la vida de muchas personas esa zona geográfica. Los 7 cazadores porque son 7 las islas, ¿no? Exacto. Que comprenden el archipiélago. Cada una se habrá cazado un par de barcos, me imagino. Y por eso. seguramente. Sí. Y después también, está la leyenda, estas criaturas mitológicas de la zona de Escocia, que son los kelpies, Ujú. que son espíritus del agua, espíritus del mar, que pueden tomar formas muy diferentes, ¿no? Una muy común parece que era los caballos. También podían tomar forma humana y decían que cuando se convertían en humanos conservaban los cascos de los pies igualmente. O sea Muy que esos raro. pies seguían siendo de caballo. Muy raro, exactamente. Y bueno, por ejemplo, el monstruo del lago Ness sería también un kelpie. Que es de la misma... Porque es un espíritu del agua, ¿no? Supuestamente que desde ya que existe y sería un kelpie. Exactamente, sí. Está Entonces, confirmado. esa es una de las teorías también. Vino un kelpie y se lo llevó. Bueno, eso un poco ayuda a la teoría de que ciertas cuestiones extrañas pasan en Flannan Ujú. y que estos hombres habían sido víctimas de un temporal que aparentemente tampoco era tal, sino que en realidad era un ataque de estos espíritus Exactamente. del agua. Y bueno, todo este territorio arrasado en la isla había sido, producto de la furia de algún espíritu de la naturaleza. ¿Hay una conclusión oficial de alguna investigación, alguna data que digan, nuestra conclusión en realidad llegamos, esto es lo que pasó? Tenemos acá también en exclusiva el directo del expediente. Ujú. Tuve Impreso que- desde la sí. impresora de... Directo desde el expediente tenemos la conclusión del investigador, este investigador que decía, esto está tan hecho pelota que hay que ver para creer, el Sí. investigador de la Compañía de Faros del Norte, que vamos a ver cuál fue su conclusión de la investigación. Dice, según las pruebas que pude obtener, he concluido que los hombres han estado de servicio hasta la hora de la cena del sábado 15 de diciembre, que bajaron para asegurar una caja en la que se guardaban las cuerdas de amarre, las cuerdas de desembarco, etcétera, y que estaba asegurada en una grieta en la roca a unos 34 metros sobre el nivel del mar.
En ese momento un gran oleaje subió por la cara de la roca, pasando por encima de ellos, y al descender con inmensa fuerza, los arrastró completamente. Es la opción Es la conclusión más directa. más directa. Acá, bueno, sí, podemos entender que salieron Ducat y Marshall, y inmediatamente después habrá salido MacArthur a auxiliarlos. Y bueno, nunca lo sabremos. Lo interesante es, claramente, no haber encontrado nunca los cuerpos. En algunos relatos escuché que era una zona en donde, por lo general, todo lo que se perdía terminaba en la orilla, porque el sentido de las olas y demás terminaba llevando todo hacia la costa de Escocia. Uh-huh. Y que eso nunca sucedió, o sea, los cuerpos nunca llegaron a la costa. Eso también puede ser relativo, ¿no? Puede pasar o no, pero bueno, una de las cuestiones de los que abre un poco más el misterio es por qué nunca se encontraron los cuerpos, ni ninguno de los tres cuerpos. Sí, seguramente, ¿no? Yo imagino, tenían familia los fareros, por lo menos los más experimentados. Tanto Ducat como Marshall tenían familia, tenían esposa, tenían hijos, y yo creo que seguramente con esta respuesta habrán quedado como bastante sin respuesta. Claro, ¿no? Porque... totalmente. Bueno, esto ha sido el misterio, ¿sí?, de El Faro Flannan. Si alguno tiene alguna respuesta, si alguno sabe lo que pasó, de la historia que contemos, si alguno tiene, pues, nuestro espíritu es sumamente curioso, por lo tanto queremos saber qué pasó. Si alguno dice, yo sé lo que pasó, yo estuve ahí, lo cuenta, ¿no? Nos manda un mensajito. Eso, aquí estamos abiertos a escuchar todas las teorías. Ávidos de conocimiento. Bueno, gente, nos encontramos en el próximo misterio. Nos vemos la próxima.